Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. En Barcelona existen mil y una fuentes de inspiración, pero para Antoni Gaudí ninguna brilló jamás con tanta fuerza como la naturaleza. La Casa Vicens, situada en el barrio de Gracia, se eleva como un manifiesto vivo de esa devoción, una obra donde la arquitectura respira, florece y germina con la misma intensidad que un jardín en primavera. Construida entre los años 1883 y 1888 como residencia de verano de Manuel Vicens, rico comerciante de cerámica y ladrillo, fue el primer encargo de verdadera envergadura que recibió Antoni Gaudí en 1878 y está considerada su primera gran obra maestra. En ella, el arquitecto dio sus primeros pasos hacia un lenguaje propio, imaginativo, moderno, simbólico y profundamente innovador. Desde ese primer instante en que Gaudí pisó la finca, sus ojos se posaron sobre un humilde tesoro botánico, el clavel de moro. Aquella flor sencilla, vibrante, se convirtió en la inspiración directa de las baldosas cerámicas policromadas que tapizan la fachada, y junto a él el palmito mediterráneo, adoptado como modelo para las verjas y balcones de hierro forjado. Marcó un antes y un después en la historia de la forja catalana. Hojas volumétricas, tridimensionales, escultóricas, alejadas de la rigidez plana del diseño industrial. Aquella escultura vegetal fue, en esencia, un temprano ejercicio de biomimesis arquitectónica. Dentro y fuera de la casa, Gaudí sembró simbología floral en cada espacio, otorgando a cada estancia un carácter espiritual y emocional. El clavel de moro de la fachada simboliza amor, vitalidad, orgullo y belleza efímera. El palmito de las verjas, balcones y rejas exteriores simbolizan vegetación autóctona, protección y vínculo con el paisaje mediterráneo. Las rosas amarillas de la sala del fumador simbolizan la belleza apasionada y la fugacidad de la vida. Los helechos esgrafiados del dormitorio principal simbolizan protección, buena fortuna y renacimiento. El clavel del comedor simboliza amor y admiración en el corazón del hogar. Las margaritas del baño simbolizan la inocencia, la pureza y la renovación de la vida. Las moras del techo del dormitorio simbolizan la abundancia, la prosperidad y el dulce bienestar. La pasiflora del dormitorio azul simboliza la pasión de Cristo con pétalos y filamentos que evocan a la corona de espinas y a los apóstoles. Los olivos del techo del comedor simbolizan la paz, la serenidad y la eternidad mediterránea. La enredadera del mural del comedor simboliza una vida que asciende, crece y abraza la arquitectura. Cada espacio se convierte así en un santuario botánico, un recorrido simbólico donde la naturaleza no solo decora, habita. La Casa Vicens fusiona influencias mudéjares, orientales y neogóticas, teñidas de la profunda sensibilidad personal de Gaudí. Entre ellas destacan los azulejos verdes y amarillos con lirios, hojas y motivos geométricos, el ladrillo visto que dialoga con la cerámica en un vibrante mosaico cromático, los balcones de hierro vegetal diseñados junto al maestro herrero Joan Uñós, las columnas inspiradas en palmeras con ecos orientales. Un brillante uso de la luz natural, ventilación cruzada y un sistema pionero de recolección de agua de lluvia, adelantándose a lo que hoy llamamos diseño sostenible. El jardín original, concebido como retiro estival, florecía con vegetación mediterránea. Hoy ha evolucionado hacia un santuario paisajístico que integra cascadas y fuentes, evocando el poder relajante del agua, estanques serenos, reflejo del alma contemporánea de Gaudí, instalaciones artísticas que dialogan con la obra original en un puente entre pasado y presente.
una fuerte apuesta por la sostenibilidad con biodiversidad cuidada, conservación hídrica y materiales ecológicos. Descubra la Casa Vicens, Patrimonio de la Humanidad a través de Magic Dreams Barcelona, un recorrido íntimo, sensorial y profundo por la primera obra maestra de Gaudí, donde cada detalle revela la esencia de un creador que vio en la naturaleza no un motivo ornamental, sino la ley que rige toda verdadera belleza. Allí, entre azulejos con flores, hierros vegetales y techos que parecen brotar, el visitante comprende que la Casa Vicens no es únicamente arquitectura, es la naturaleza transfigurada en arte, es Gaudí encontrando su voz, es Barcelona floreciendo en forma de casa.